Muchísimas gracias, amados hermanos. Feliz semana para todos. Y aunque decimos que este programa, para gloria de Dios, se está desarrollando pues sábado en la noche, realmente, bíblicamente, es la noche del domingo, ¿verdad? Así es que glorificamos al Señor por poner la iniciativa en los líderes. Entre esos líderes está, por supuesto, mi hermana Arelis, quien ya nos ha ministrado. Particularmente, entiendo que he sido ministrado a través de la sierva, hija de Dios, mujer de Dios, y pienso que lo propio podrían decir los demás hermanos que ahora estamos conectados. Hemos sido ministrados, amonestados y también puesto en el contexto de lo que está acaeciendo en el mundo en relación con los eventos que ya la profecía había señalado. Muchas gracias también, hermano Ricardo, por su oración en favor de la programación y para que Dios ilumine las mentes de todos los que estamos ahora listos y prestos para escuchar la voz de Dios. Hermana Arelis, ojalá que en su momento esa información que usted presentó pueda llegarnos vía las diapositivas, si es posible. Me encantaría para tener ese material tan eficaz. Y yo sé que ha sido un esfuerzo de su parte. Glorifico a Dios por ello y le doy las gracias. Y será de bendición si lo podemos tener y así tal vez poderlo compartir con algunos otros hermanos en otros lugares. Muchas gracias. Amén. Queremos en esa misma línea de pensamiento que ha sido presentado ya, donde se nos amonestaba en relación a el tiempo crucial en que estamos viviendo como humanidad y como pueblo de Dios, pues conectar esa idea en relación a la necesidad, la premura que tenemos de aprovechar el tiempo a vidas cuentas de que se nos vienen encima ya los grandes eventos, el decreto dominical. Y entonces el mensaje que quiero compartir con ustedes, aunque yo diría que con el mensaje que hemos recibido, tal vez esto sería no más que tal vez un aditivo, algo adicional que Dios nos ha dado. Se titula Las fiestas solemnes, el reloj de Dios. Así es que vamos a seguir ahora hablando de tiempo también, el reloj de Dios, y vamos a hacerlo en el contexto de las fiestas solemnes. Allí está la eficiencia de nuestra querida hermana Marta. Muchas gracias y ese es justamente el título que pueden ustedes ver en pantalla. Vamos a mirar cómo Dios a través del santuario y de las fiestas solemnes, que hay una conexión entre las fiestas solemnes y el santuario, nos habla en relación con el tiempo en que estamos viviendo y a qué altura del tiempo histórico profético estamos viviendo actualmente. Y aunque no tenemos el permiso de la Biblia de establecer día y hora, pero sí el Señor en su misericordia nos ha desplegado mucha información relativo a el tiempo alrededor del cual los eventos profetizados desde hace mucho tiempo van a cumplirse. Así es que ustedes conocen ya, porque creo que ha sido algún material tratado antes, que los hebreos, y podemos mirar la siguiente gráfica, eran convocados 3 veces al año, 3 veces
al año habían convocatorias. La primera de ellas en tiempo de primavera, y estaba la fiesta de la Pascua, y conocemos las fechas, inclusive la Biblia lo refiere, que se celebraba el día 14 del mes de Abid. Luego se llamó el mes de Abid Nisan. Abid o Nisan es el primer mes del año, bíblicamente hablando, en la primavera, cuando comenzaba la primavera, lo que equivaldría en nuestro calendario que usamos hoy a marzo, abril. Y eso era el día 14, conmemorando, por supuesto, la salida del pueblo de Israel de Egipto, donde estuvieron esclavos. Luego, al día siguiente, entiéndase el día 15, la fiesta de los panes sin levaduras, que incluía 7 días. Y el primero de esos 7 días era un Shabbatón, o sea, un sábado ceremonial, donde había de abstenerse todo judío, todo hebreo, de trabajos y de toda labor cotidiana o tradicional. Y entonces también el séptimo día de esos 7 días de los panes sin levaduras también era otro sábado ceremonial o chabatón. Ahí tenemos dos sábados. Entonces las primicias, que vendría luego del sábado semanal, y representaba o enfocaba o anunciaba la resurrección de Cristo. Esas eran las fiestas de la Pascua, porque algunas veces se le llama Pascua, incluyendo estas tres clasificaciones: Pascua, panes sin levadura y primicias. Otras veces aparece con el nombre de panes sin levadura e incluía de igual forma la Pascua y las primicias. Entonces, contando después de la fiesta de las primicias, 7 semanas completas, 7 por 7, 49 días. Luego de esas 7 semanas completadas, de domingo a sábado, el día número 50 venía entonces la segunda fiesta, a la cual eran convocados los hebreos, y se llamaba la fiesta de la mies, también llamada la fiesta de la siega o la primera siega, la fiesta de las semanas, o como le llamamos más regular y frecuentemente, la fiesta de Pentecostés. Este Pentecostés era porque se celebraba el día 50, y penta tiene que ver con el número 5 o sus múltiplos. O sea, 5 o 50 es la forma en que se establecía allí el vocablo, o sea, con el que estaba conectado el vocablo Pentecostés. Por ejemplo, se dice Pentateuco, los 5 libros de la Torá escritos por Moisés, del Génesis a Deuteronomio, ¿verdad? Ese es el Pentateuco. Pero también se dice pentágono, que es una figura geométrica de 5 lados. Se habla también de la partitura, ¿verdad? Y allí se habla también de las 5, ¿cómo se llama? Líneas para escribir música, o pentagrama, que es el término que llevan las partituras musicales. Así es que Pentecostés viene de 50. Entonces, luego en otoño, las fiestas de otoño, las trompetas, el primer día del séptimo mes se llamaba Yom Kippur. Yom Kippur era la fiesta de la expiación que sigue las trompetas, pero todas en el mes de Tishri, que es el séptimo mes en el calendario hebreo. Tenemos las trompetas el primer día, la expiación el día número 10, y entonces el día número 15, siempre del séptimo mes Tishri, la fiesta de la cosecha ya final, también llamada fiesta de los tabernáculos o fiesta de las cabañas. Algunos le llaman también la fiesta de las enramadas. Estas eran las 3 grandes convocatorias anuales que tenía el pueblo de Israel. Esta información, la fuente donde puede usted encontrarla, por ejemplo, Éxodo capítulo 23,
Éxodo capítulo 34, Levítico capítulo 23, Números capítulo 28 y 29, Deuteronomio capítulo 16, y también otros libros las refieren de una manera tal vez no tan descriptiva y tan desmenuzada, pero también es mencionada a través de todo el Antiguo Testamento. Así es que estas eran las tres grandes convocatorias. Nosotros nos vamos a enfocar en el estudio de esta noche en las fiestas de otoño y particularmente en una de ellas, y es lo que vamos a mirar en la siguiente diapositiva aquí que ustedes pueden leer en sus pantallas, y dice: las fiestas de primavera anunciaban el primer advenimiento de Cristo. Las fiestas de otoño anuncian el segundo advenimiento de Cristo. Por eso la parte en rojo allí, las letras en rojo que dice que las fiestas de primavera anunciaban, ese verbo está en pasado, anunciaban, porque ya el primer advenimiento de Cristo ocurrió. Mientras que las fiestas de otoño anuncian, porque está en el porvenir, está en el futuro. Las de otoño anuncian el segundo advenimiento de Cristo. Y ya hemos dicho que las de otoño eran o son la fiesta de las trompetas, la fiesta de expiación, el día del juicio, los judíos le llaman Yom Kippur, y también la fiesta de los tabernáculos o las cabañas. Vamos a mirar cómo se cumplieron las fiestas de primavera relacionadas con el primer advenimiento de Cristo. Y vamos a leer entonces lo que sigue a continuación. Dice así: la inmolación del Cordero Pascual prefiguraba, o sea, anunciaba la muerte de Cristo. Pablo dice: nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Y se cita primero a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, y sigue diciendo la cita: la gavilla de las primicias del trigo, que era costumbre mecer ante el Señor en tiempo de la Pascua, era figura típica de la resurrección de Cristo. Pablo dice, hablando de la resurrección del Señor y de todo su pueblo: Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y se cita primero a los Corintios, capítulo 15, versículo 23, como la gavilla de la ofrenda mecida, que era las primicias o los primeros granos maduros recogidos antes de la cosecha grande que vendría en otoño, ¿verdad? Así también Cristo es primicia de aquella inmortal cosecha de rescatados que en la resurrección futura serán recogidos en el granero de Dios. Esa es una cita de El conflicto de los siglos, página 396, el párrafo 3. Vamos a continuar con esta próxima cita que dice: estos símbolos se cumplieron no solo en cuanto al acontecimiento, sino también en cuanto al tiempo. Esto es importante, o sea, estas fiestas que anunciaban o prefiguraban el primer advenimiento de Cristo cumplieron exactamente lo que prefiguraba el tipo, o sea, el ejemplo, cuando durante todo el peregrinar del pueblo de Israel, ellos celebraban por instrucción de Dios, por supuesto, a través de Moisés, estos rituales, estas festividades santas o santas convocaciones. Pero cuando llegó el cumplimiento en tiempo del primer advenimiento de Cristo, se cumplieron exactamente el mismo día. Y esto es importante por lo que vamos a seguir mirando. Por ejemplo, la cita que tenemos acá en pantalla ahora dice: el día 14 del primer mes de los judíos, ya dijimos que se llamaba Abid, luego se llamó Nisan, el nombre original fue Abid, el mismo día se cumplió y el mismo mes en que 15 largos siglos antes el Cordero Pascual había sido inmolado. Cristo
después de haber comido la Pascua con sus discípulos, estableció la institución que debía conmemorar su propia muerte como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En aquella misma noche del día 14 fue aprehendido por manos impías para ser crucificado e inmolado. Y como antitipo de la gavilla mecida, nuestro Señor fue resucitado de entre los muertos al tercer día, primicia de los que durmieron. ¿Cuál ejemplo de todos los justos que han de resucitar, cuyo vil cuerpo transformará y hará semejante a su cuerpo glorioso? Primero los Corintios 15:20, Filipenses 3:21. Esta cita es del Conflicto de los Siglos, página 396. O sea, que Cristo cumplió con el ritual simbólico exactamente ya en el cumplimiento de antitipo en la realidad, en las fechas mismas en que caían estas festividades sagradas. Por ejemplo, la Pascua, el día 14 del primer mes, Cristo murió el día 14. ¿Y cómo explicamos esto? Bueno, cuando nosotros decimos que Cristo tuvo la cena última con sus discípulos, la cena del Señor, y decimos que fue jueves en la noche, ¿ustedes saben realmente cuándo se realizó esta cena? Fue el viernes en la noche. Ustedes me van a decir, ¿cómo viernes en la noche? Es que estamos acostumbrados todavía a decir, por ejemplo, estamos diciendo hoy es sábado en la noche. Pues yo les diría que bíblicamente hoy es domingo en la noche. Lo propio ocurrió con la muerte de Cristo. La cena fue el jueves cuando se puso el sol, que ya había entrado el viernes. ¿Están entendiendo? O sea, el jueves a la puesta de sol ya entró la noche del viernes y por ende ya no era día 13, que era el jueves, sino la noche del día 14, sexto día de la semana, viernes. Así es que ese 14 en la noche, que nosotros decimos jueves en la noche, pero ya había entrado la noche del viernes, entonces Cristo se reúne con sus discípulos y allí celebran la cena del Señor. Cuando salen de la cena, Cristo es aprendido, es apresado cuando salieron al huerto y allí Judas le traiciona y ya era la noche del viernes. Y entonces durante toda esa noche y madrugada hasta la salida del sol del viernes se realizó el injusto juicio de Cristo. Allí fue que fue llevado a Pilato, fue llevado donde Herodes, aquí fueron las acusaciones en el pretorio y todo eso. Y ya a las 9 de la mañana del día sexto, viernes, ya allí Cristo estaba colgado de la cruz. O sea que comenzó todo esa noche que nosotros llamaríamos jueves en la noche, pero que era la noche del viernes ya, porque ya se había puesto el sol. Por eso dice que el día 14 del mes primero de los judíos, el mismo día y el mismo mes en que los judíos habían salido de Egipto 15 siglos antes, pues ese mismo día el Cordero Pascual había sido inmolado. El día 14, el mismo día que fue aprendido, el mismo día en que celebró la cena con sus discípulos. Vamos a ver qué sigue en la siguiente diapositiva. La salvación de los hombres depende de una aplicación continua en sus corazones de la sangre purificadora de Cristo. Por lo tanto, la cena del Señor no debería ser celebrada solo ocasionalmente o anualmente, sino con más frecuencia que la Pascua anual. Elena G. de White, esto está en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, en la página 1090. Sé que hay hermanos que les gusta celebrar la Pascua cada año en la fecha en que de acuerdo al calendario hebreo cae cada año la Pascua. La sierva dice, sin embargo, que debe celebrarse y es propio que se haga la convocatoria para la Cena del Señor, más que simplemente un día. Dice que no se haga ocasionalmente o anualmente, sino
con más frecuencia que la Pascua anual. Cuando estuve chequeando citas en los testimonios, en el Espíritu de Profecía, me encontré varias actividades de celebración de la Cena del Señor en fechas tan tempranas como el enero de nuestro calendario. O sea, celebrando, entrando el año en el calendario gregoriano por el cual nos regimos, y allí aparece la sierva participando de la cena del Señor. Y en otras ocasiones, por ejemplo, en verano también. De manera que no necesariamente tiene que ser una sola vez al año, sino como aquí se recomienda, que se haga con más frecuencia en el año. Y miren lo que va a decir ahora la siguiente diapositiva. En lugar de la fiesta nacional que el pueblo judío había observado por medio de la ceremonia del lavamiento de los pies y la cena sacramental, instituyó un servicio conmemorativo que debe ser observado por sus seguidores en todos los tiempos y en todos los países. Porque la Pascua, como se le llamaba a el comer los panes sin levadura, las hierbas amargas, conmemorando la salida de Israel de Egipto, pues era una vez al año. Sin embargo, eso fue sustituido por la cena sacramental, la cena del Señor. De hecho, es el término que aparece en la Biblia. En la Biblia no aparece ni en el Espíritu de Profecía la Santa Cena, sino que se le llama la cena del Señor. Y entonces en letras negras sigue diciendo la cita: deben repetir siempre el acto de Cristo para que todos puedan ver que el verdadero servicio exigió un ministerio abnegado. El deseo de Cristo fue dejar con sus discípulos un rito que hiciera a favor de ellos precisamente lo que necesitaban, que sirviera para liberarlos de los ritos y las ceremonias que hasta ese momento habían practicado como esenciales y que perderían su valor con la recepción del Evangelio. Continuar con esos ritos sería un insulto a Jehová. Elena White, Comentario Bíblico Adventista, tomo 7a, que recoge los escritos de Elena White y que aparecen también en la Biblia de estudio, comentando a Juan capítulo 13, versículos 13 al 17. Así es que ahora esta conmemoración no sería exclusivo para los judíos, sino que pasaba ahora al Israel espiritual de todos los tiempos y en todos los países. Vamos a continuar. Asimismo, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento, que es donde nos vamos a enfocar, deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. Es importante, amados, que podamos entender lo que aquí está diciendo la inspiración. De igual manera que las fiestas relacionadas con primavera indicaban el primer advenimiento de Cristo y se cumplieron en la fecha exacta. Ahora, las fiestas solemnes de otoño nos transportan al cumplimiento esperado del segundo retorno de Cristo y deberán cumplirse esos eventos que señalan las fiestas de otoño en el tiempo indicado que corresponde al ritual simbólico. Eso es interesante y es en lo que vamos a ocuparnos en el resto del estudio de esta noche. Y dice la cita en su extensión: bajo el régimen mosaico, la purificación del santuario, o sea, el gran día de expiación, caía en el 10º día del 7º mes judío, cuando el sumo sacerdote, habiendo hecho expiación por todo Israel y habiendo quitado así sus pecados del santuario, salía a bendecir al pueblo. O sea, cuando terminaba el proceso de expiación, cada año, cuando entraba el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año al lugar santísimo, cuando terminaba todo el proceso, entonces
salía el sumo sacerdote a bendecir al pueblo. Sigue diciendo, así se creyó que Cristo, nuestro sumo sacerdote, aparecería para purificar la tierra por medio de la destrucción del pecado y de los pecadores y para conceder la inmortalidad a su pueblo que le esperaba. El 10º día del séptimo mes, el 10 del séptimo mes, el gran día de la expiación, el tiempo de la purificación del santuario, el Yom Kippur, el cual en el año 1844 caía el 22 de octubre, fue considerado, y yo añado por los mileritas que esperaban el advenimiento de Cristo, como el día de la venida del Señor. Esto estaba en consonancia con las pruebas ya presentadas de que los 2300 días o años terminarían en el otoño de ese año, ¿verdad? 1844. Y la conclusión parecía irrebatible. Sabemos, por supuesto, que había una confusión en cuanto al evento que debía ocurrir, aunque acertaron totalmente, vamos a decir, sin ningún género de discusión, acertaron en que ese era el día de la expiación, el 22 de octubre de 1844, cayó precisamente en esa fecha el día de la expiación. Cristo, por supuesto, no vino, sino lo que ocurrió es que comenzó el juicio preadvenimiento, el juicio investigador. Ahora, en el servicio ritual típico, que es lo que vamos a explicar ahora, en el servicio ritual típico, el sumo sacerdote, hecha la expiación por Israel, salía y bendecía a la congregación. Así también, noten cómo conecta lo que hizo o lo que hacía el sumo sacerdote el día de la expiación, dice ahora, así también Cristo, una vez terminada su obra de mediador, aparecerá sin relación ya con el pecado y para salvar, se cita Hebreos 9:28, para bendecir con vida eterna a su pueblo que lo espera. Quiere decir que también habrá una bendición con el sumo sacerdote que regresa como rey de reyes y conectada precisamente con la terminación de la expiación hecha en el lugar santísimo. No ya el ritual simbólico o el tipo, sino la verdadera expiación que es el antitipo. Y sigue la cita diciendo, así como el sacerdote al quitar los pecados del santuario los confesaba sobre la cabeza del macho cabrío emisario, que se le llama sacer, ¿verdad? Así también Cristo colocará todos esos pecados sobre Satanás, el originador e instigador del pecado. El macho cabrío emisario que cargaba con los pecados de Israel era enviado a tierra inhabitada, Levítico 16:22. Así también, noten que todo lo que ocurría ya deberá ocurrir ahora con los símbolos relacionados con el segundo advenimiento. Así también, Satanás, cargado con la culpa de todos los pecados que ha hecho cometer al pueblo de Dios, será confinado durante 1000 años en la tierra, entonces desolada y sin habitantes. O sea, que lo que representaba a Azazel, el macho cabrío, Azazel, al cual se le colocaban las dos manos, el sumo sacerdote sobre la cabeza, transfiriendo los pecados del pueblo, ojo, no haciendo expiación, sino transfiriendo los pecados. Voy a explicar eso en un minutito. Pues había un hombre especial que llevaba ese macho cabrío vivo, porque el otro había sido muerto en expiación, se le llama en inglés el fitman, y lo llevaba al desierto, lejos, fuera del campamento. Eso mismo representaba lo que va a ocurrir con Satanás, pero esta vez durante los 1000 años. El desierto para Satanás será lo que era para el macho cabrío Azazel en la figura del santuario terrenal. Va a ocurrir exactamente lo mismo. Y dice la cita que deberá ocurrir en el tiempo exacto que lo indica el ritual simbólico. Así es que esto es muy importante. Les decía en relación con la transferencia de pecados, quien realmente expía nuestros pecados, por supuesto, es Cristo. Eso lo dice
Levítico capítulo 17, sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecados, lo dice Hebreos capítulo 9, la sangre debe ser derramada y quien derrama sangre es Cristo y quien ocupa el lugar nuestro para no sufrir nosotros la segunda muerte es Cristo. Quien perdona nuestros pecados es Cristo. Quien nos defiende en el lugar santísimo para que sean aplicados los beneficios de la expiación hecha en el Calvario en cuanto a sacrificio se refiere es Cristo y completada esa expiación en el lugar santísimo, todo es Cristo. Entonces, ¿por qué dice Levítico capítulo 16, hablando de la ceremonia del día de la expiación, el culto que se hacía una vez al año, el ritual que se hacía una vez al año, que entonces cargaba Satanás, el macho cabrío por Satanás, el emisario Azazel, los pecados de Israel? No era que allí se hacía la expiación o que es Azazel, que representaba a Satanás, quien hace expiación por nuestros pecados. Ya hemos dicho que es Cristo. Pero resulta que la transferencia de los pecados que Cristo asume, porque por nosotros se hizo pecado y Él es que muere por nuestros pecados y quien nos perdona nuestros pecados. Pero ¿qué va a pasar entonces con el instigador, con el que nos provocó para que nosotros y nos tentó para que nosotros pecáramos? Y por nuestros pecados entonces Cristo fue necesario que muriese en la cruz del Calvario. ¿Quién es el originador primario y la raíz de todos estos males? Por supuesto, Satanás. Y Cristo no puede, porque es justo, permanecer con esos pecados que llevó en la cruz. Y entonces, en la ceremonia de la puesta de manos a Azazel, hay una transferencia a los pecados, de los pecados, hacia el macho cabrío Azazel. Y allí entonces él debe morir finalmente, como va a ocurrir con Satanás. No está expiando nuestros pecados, que ya Cristo lo hizo. Sencillamente está recibiendo la culpa por los pecados que han sido perdonados al pueblo de Dios. Pero no lleva a hacer los pecados de aquellos que no se han arrepentido, de los impenitentes, de los impíos. No, no, ellos deberán pagar por sus pecados también, por supuesto, y recibirán la sentencia de condenación eterna, la destrucción eterna. Sencillamente, la transferencia es de los pecados que Cristo expió y que ahora se les transfieren a Satanás, quien fue el originador de los mismos. Esperamos que hayan comprendido ese punto, porque con frecuencia hay acusación de aquellas personas que niegan el ritual del santuario y lo que Cristo está haciendo desde 1844. Dicen que eso no tiene sentido porque entonces representa que es Satanás quien está haciendo expiación por nuestro pecado. Y nada que ver. Primero, eso es bíblico, así es que aparece Azazel siendo cargado con la culpa de los pecados arrepentidos que Cristo expió con su sangre, y lo que hay es una transferencia de esos pecados ya perdonados, porque debe recibir el castigo por haber sido el instigador para que el pueblo de Dios pues hubiese cometido esos pecados por los cuales Cristo murió. Así es que espero que ese puntito esté clarificado. Entonces, vamos a mirar esta otra diapositiva acá que considero muy, muy importante para que entendamos el estudio en su desarrollo. Dice acá, esta cita es de El conflicto de los siglos, páginas 267 y 268. Dice, el santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Concierne a toda alma que vive en la tierra. Nos revela el plan de la redención. Y miren ahora, nos conduce hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. Todo eso es el santuario, por eso la importancia de estudiar el santuario y particularmente las fiestas solemnes conectadas directamente con el santuario,
pero muy especialmente con el departamento del santuario que se llama lugar santísimo. Porque miren lo que voy a decirles ahora. De todas estas solemnidades o fiestas sagradas que hemos visto, solamente hay una fiesta que incluye en su ceremonia, en su ritual, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Por ejemplo, la Pascua no aplica en los tres departamentos, porque la Pascua la celebraban los hebreos en sus casas, por ejemplo. Tampoco se refiere a los panes sin levadura que ellos los comían en sus casas. Tanto la Pascua como los panes sin levadura. Igual que las primicias no tenía una conexión o vinculación directa con los tres departamentos, porque Cristo, por supuesto, y los animales que representaba a Cristo eran sacrificados allá en el atrio, pero no representaba necesariamente la resurrección, sino su muerte, ¿verdad? Sino su muerte en la Pascua, y las primicias sí representa la resurrección, pero no implicaba el proceso de atrio, lugar santo y lugar santísimo. Tampoco lo hacen las trompetas, ni lo hacen las fiestas de otoño como la fiesta de las cabañas o los tabernáculos. La única solemnidad que conecta el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, solo una festividad solemne, y era la fiesta de expiación, la fiesta de el juicio anual que se hacía en el pueblo hebreo. Así es que esta era de una característica singular. Además, en la fiesta de la expiación era la única en la cual se ayunaba. Interesante. La única en la cual se ayunaba. Vamos a mirar cómo termina esta cita tan, vamos a decir, clave para el entendimiento de reloj de Dios. Y vamos a ver que si hay un reloj de Dios en las fiestas, lo son todas, porque a través de la Pascua y la fiesta de primavera, los panes sin levadura y la primicia, miramos el acontecimiento que es la base de nuestra fe y esperanza cristiana, que fue la muerte de Cristo, por supuesto. También el Pentecostés, donde fueron empoderados los primeros creyentes con el divino Espíritu de Cristo. Pero entrando entonces en las fiestas o en los símbolos que anuncian la segunda venida de Cristo, entonces nos topamos con el anuncio en las trompetas de la preparación que debían tener los hebreos por 10 días, anunciando con ese chofar el día primero del mes séptimo, que en 10 días, el día 10 de ese mismo mes, pues estarían entonces pasando por el proceso de juicio. Miren ahora lo que dice la cita a continuación. Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación. Hermanos queridos, estamos en la fiesta de la expiación. Quiero que puedan asimilar ese concepto. Estamos en la gran solemnidad de día de la expiación. En ninguna otra, es en la expiación que estamos. Cuando en el servicio simbólico, termina la cita, lo que era el tipo, el sumo sacerdote, hacía la propiciación por Israel, todos debían afligir sus almas, arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida deben ahora, en los pocos días que le quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Este afligir, que se menciona 2 veces en la cita, implica el ayuno que se celebraba o que se efectuaba el día de la expiación. De todas las solemnidades, de todas las fiestas, era el único día que se ayunaba.
Ninguna otra fiesta se ayunaba, hermano. Solo el día de Yom Kippur, solo el día de juicio, solo el día de la expiación. Dice Consejo sobre el régimen alimenticio, una cita que no tenemos acá, que hoy el ayuno es la reforma pro salud, es la atención de lo malo, es el uso correcto de lo que es bueno y es vamos a decir, la estrictez que debemos tener en cuanto al régimen para tener nuestras mentes en capacidad de que el Espíritu de Dios pueda morar en nosotros y estar en capacidad de escuchar la voz de Dios y asimilar sus enseñanzas y también absorber sus amonestaciones. Así es que no podemos ayunar desde 1844 para acá, por supuesto, ¿verdad? Como lo hacían ellos, porque ellos celebraban el día de la expiación un día. Ese era el tipo, ese era el ejemplo, esa era la figura, la sombra de lo que vendría. Hoy el día de la expiación no es un día de 24 horas, es un periodo. ¿Entendemos? El antitipo es un periodo. Todas estas festividades que eran símbolos, sombra, representaban la realidad que vendría. En relación con las fiestas de primavera, la realidad de que Cristo llegó en su primer advenimiento para morir por nuestros pecados y resucitar glorioso. Y cuando resucitó y ascendió al cielo, entonces envió la lluvia allá en Pentecostés, la lluvia temprana. Nosotros hoy esperamos la repetición de esa lluvia en la etapa final del Pentecostés, pero entonces todo lo que tiene que ver con los símbolos relacionados con la venida de Cristo deberá cumplirse en el tiempo asignado en el ritual simbólico. La cita aquí dice que ahora nosotros estamos en el gran día de la expiación y que tenemos ahora que afligir nuestras almas con verdadero arrepentimiento y dolor por nuestros pecados. No estamos en ninguna otra festividad. Estamos en la realidad de la fiesta de la expiación. Estamos en el antitipo, donde Cristo está ahora, es en el lugar santísimo y debemos seguirle por fe. Vamos a mirar entonces cómo sigue la siguiente diapositiva. Y dice así: acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote entra en el lugar santísimo y allí, en la presencia de Dios, da principio o inicia a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre, a saber, cumplir la obra del juicio y hacer expiación por todos los que resulten tener derecho a ella. Dos cosas se están celebrando ahora allá en el cielo, en el lugar santísimo. Obra de juicio, sí, pero también expiación. Los que no acepten el sacrificio hecho en la cruz, los que no quieran recibir los beneficios de los símbolos de primavera que implican el primer advenimiento de Cristo con su muerte y resurrección, entonces sencillamente sobre ellos recaerá sentencia de juicio. Pero para aquellos que aceptamos esa sangre derramada en favor nuestro, se está haciendo una obra de expiación. Algunos dicen que sencillamente todo fue cumplido en la cruz. No, de acuerdo al ritual, esa fue la primera parte. Y obviamente que la ofrenda fue completa, eso lo sabemos, la ofrenda fue completa, pero la expiación se termina en el lugar santísimo donde ahora está Cristo y haciendo expiación por nosotros, entonces calificamos para la promesa de vida eterna. Dice la cita en su segunda parte: desde el lugar santísimo prosigue la gran obra de instrucción. Cristo oficia en el santuario. Nosotros no lo seguimos hasta el interior del santuario, tal como deberíamos hacerlo. Cristo y los ángeles obran en el corazón de los hijos de los hombres. La iglesia del cielo, unida con la iglesia de la tierra, que somos nosotros, está peleando la buena batalla de la fe en este mundo. Y debe producirse una purificación del alma aquí en la tierra, ahora que estamos en expiación, en armonía con la purificación efectuada por Cristo en el santuario celestial. Y termina esta cita diciendo: el pueblo de Dios debe tener ahora,
sus ojos fijos en el santuario celestial, donde nuestro gran sumo sacerdote está intercediendo por su pueblo. Por eso es que dice el Apocalipsis que el pueblo remanente sigue al Cordero por donde quiera que va. Hermanos, y Cristo esta hora es en el lugar santísimo. La fiesta que tenemos ahora se llama expiación, la fiesta más solemne. Y cuando termina expiación, entonces viene la fiesta más alegre. Ustedes saben cuál es la fiesta más alegre, la de los tabernáculos o cabañas, que había algarabía, saltaban, danzaban con gozo santo. Esa es la fiesta de las cabañas, recordando que una vez fueron esclavos y ahora entonces tienen toda la libertad. Y vamos a hablar un poquito de esa fiesta de las cabañas también como tipo o como símbolo, porque el antitipo de esa fiesta de las cabañas no ha llegado todavía. No ha llegado todavía. En lo particular, me enfoco mucho en las fiestas de otoño, pero muy particularmente en la que ahora estamos participando. De acuerdo a lo que dice la palabra y de lo que dicen los testimonios, Cristo está en el lugar santísimo ahora y estamos en la fiesta solemne de la expiación, no como símbolo, figura o sombra, sino como el antitipo, la realidad. El verdadero Cristo, el verdadero Cordero resucitado, ahora está haciendo obra de juicio y de expiación en favor nuestro. Y el pueblo de Dios debe tener sus ojos fijos en el santuario celestial, donde se está realizando esa conmemoración de fiesta de expiación. Ahí es donde debemos nosotros estar. Vamos a continuar entonces. Concerniente al advenimiento de Cristo, él dice en Marcos 13:32, porque después debo decirles que después que venga, termine expiación, entonces ya ustedes saben que termina la gracia. Dice, pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. ¿Dónde está esa cita? ¿Dónde está ese texto bíblico? Marcos 13:32. Entonces dice la sierva, muchos piensan que este pasaje prueba que los hombres no pueden saber el tiempo, pero si es así, igualmente prueba que el mismo Hijo de Dios nunca sabrá el tiempo, ya que el pasaje declara precisamente lo mismo en relación con él que en relación con los ángeles y con los hombres. O sea, así como dice que los hombres no sabremos el día ni la hora, dice que los ángeles no lo sabrán y que tampoco el Hijo. Entonces dice, bueno, pues entonces el Hijo tampoco lo va a saber. Continúa la cita en la siguiente diapositiva. Pero ¿puede alguien creer que nuestro glorioso Señor, estamos en la siguiente, ¿verdad? La siguiente, la continuación de esta cita. Vamos a pasar a la siguiente. Ahora, pero ¿puede alguien creer que nuestro glorioso Señor, a quien se le ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra, ignora y seguirá ignorando el tiempo hasta el preciso momento que venga a jugar al mundo? Me detengo aquí para hacer un breve comentario. Si leemos Patriarcas y Profetas y vemos todos los planes que hizo el Padre, dice que al único que no se le escondía todos los secretos era al Hijo. Todo lo que es el plan redentivo, del comienzo hasta el final. Precisamente eso fue lo que provocó el celo y la envidia de Satanás. Entonces, aquí la pregunta surge, ¿cómo es que Cristo entonces estaría ignorando el tiempo hasta el preciso momento en que venga a jugar al mundo, si vamos a entender como lo refiere Marcos, como se interpreta Marcos, de que nadie sabe el día ni la hora, ni los ángeles, ni siquiera el Hijo? Entonces, dice aquí que una antigua versión del pasaje lee, pero ese día y hora ningún hombre lo puede dar a conocer, ni los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y dice la sierva de Dios, esta es la interpretación correcta. O sea, el texto de Marcos 13:32, donde se lee en la Reina Valera que nadie sabe o nadie conoce el día y la hora de su venida, ni aún el Hijo ni los ángeles, dice acá la sierva en esta cita, que realmente, como debe decir, no es que nadie conoce, sino que nadie puede dar a conocer, ni aún los ángeles ni el Hijo. No es lo mismo
que no tenga la asignación de dar a conocer el día y la hora del Hijo a que no lo sepa. No le corresponde al Hijo darlo a conocer, dar el anuncio, pero sí lo conoce, hermanos queridos. Ningún secreto del Padre, ninguna información del Padre es un secreto para el Hijo. Y miren entonces cómo también continúa la cita en la siguiente diapositiva. De modo que en el pasaje antes citado se declara que nadie más que Dios el Padre hace saber el día y la hora, es decir, el tiempo definido del segundo advenimiento de su Hijo. Y necesariamente esto implica que Dios hace saber el tiempo. O sea, que es Dios el Padre quien da a conocer el día y la hora. No le corresponde al Hijo darlo a conocer, pero no dice que el Hijo no lo sabe, sino que no le corresponde dar el anuncio o dar a conocer la información del tiempo definido. Y entonces, esto está en una palabra a la pequeña manada de Elena White. En la página 5 es un material que está en inglés y ha sido traducido. Entonces, aquí sí tenemos en la siguiente diapositiva lo que aparece en el deseado de todas las gentes. Esta cita sí, por supuesto, está más asequible para nosotros. Pero el día y la hora de su venida, Cristo no los ha revelado. Explicó claramente a sus discípulos que él mismo no podía dar a conocer el día o la hora de su segunda aparición. Creo que ha quedado claro, ¿verdad? No es que no lo conoce, sino que no lo puede dar a conocer o no le está asignado a él darlo a conocer. Así también como es Cristo, por ejemplo, el que con su voz levanta a los muertos y no el Padre. Es Cristo quien dice, llegará el momento en que todos los que estén en el sepulcro oirán su voz, la voz de Cristo. Bueno, pues así como es Cristo quien levanta a los muertos, de igual forma es el Padre quien anuncia el día y la hora. Pero por supuesto, Cristo no tiene ningún secreto en relación a este acontecimiento, a este evento. Vamos a seguir mirando entonces cómo esto está confirmado, tanto por el conflicto de los siglos en el capítulo 41, en primeros escritos. Desde el cielo se oye la voz de Dios que proclama el día y la hora de la venida de Jesús, porque el Padre está introduciendo al Hijo que regresa a la tierra. Y entonces en la parte final de la cita, a la izquierda de sus pantallas, también ahí en rojo, y cuando la bendición es pronunciada sobre los que honraron a Dios santificando su sábado, se oye un inmenso grito de victoria. Primeros escritos también, en el capítulo 70, en la columna de la derecha, dice, al declarar Dios, este es el Padre, el día y la hora de la venida de Jesús y conferir el sempiterno pacto a su pueblo, y entonces más o menos da la misma idea que presenta el conflicto de los siglos. Vamos ahora a una parte interesante, relación con la venida de Cristo. Dios escogió la medianoche para libertar a su pueblo. Mientras los malvados se burlaban en derredor de ellos, apareció de pronto el sol con toda su refulgencia y la luna se paró. Los impíos se asombraron de aquel espectáculo al paso que los santos contemplaban con solemne júbilo. Atención a la palabra júbilo, porque esto va a ser conectado con jubileo, alegría. Con solemne júbilo aquella señal de su liberación. En rápida sucesión se produjeron señales y prodigios. Todo parecía haberse desquiciado. Cesaron de fluir los ríos. Aparecieron densas y tenebrosas nubes que entrechocaban unas con otras. Pero había un claro de persistente esplendor de donde salía la voz de Dios, como el sonido de muchas aguas, estremeciendo los cielos y la tierra. Sobrevino un tremendo terremoto. Abriéronse los sepulcros y los que habían muerto teniendo fe en el mensaje del tercer ángel y guardando el sábado, se levantaron glorificados de sus polvorientos lechos para escuchar el pacto de paz que Dios iba a hacer con quienes habían observado su ley. Esto es lo que se llama, hermanos, la resurrección especial que habla Daniel capítulo 2.
y esta cita aparece en Primeros Escritos, página 285. Así es que esto es importante porque cuando viene el terremoto primero, se abren los sepulcros y se oye la voz de Dios y dice que son levantados porque estos necesitan escuchar. ¿Quiénes son estos? Los que murieron guardando el sábado y en el mensaje del tercer ángel van a escuchar ahora el pacto de paz que Dios va a hacer con quienes habían observado su ley. Y también escuchan, como vamos a ver más adelante, el anuncio del día y la hora. Esto no ocurre con los que van a ser levantados en la resurrección general, que van a ser levantados de los días del primero que murió de los fieles, en este caso, ¿quién? Abel, ¿verdad? Desde el primero que murió de los fieles, esos van a ser levantados ya cuando Cristo aparece en las nubes y está viniendo. Entonces hay otro terremoto y ahí se levanta. Pero antes hay una serie de sucesos que se suceden, como dice allí, uno detrás de otro, entre ellos la resurrección especial de los que han muerto de 1844 para acá siendo fieles. Vamos a mirar entonces esta cita que sigue, que es muy importante y dice, asimismo, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. O sea, estas fiestas solemnes que están ahora en el presente, que es la fiesta de la expiación en la que estamos, y la futura, ¿verdad? Que es la fiesta de las cabañas, pero también hay una duplicación de Pentecostés también, ¿verdad? Que vendrá como preparación para que el pueblo de Dios dé el fuerte pregón y para entrar en el tiempo de angustia. Dice que todos esos símbolos del segundo advenimiento se cumplirá en el tiempo que lo indique el ritual simbólico, o sea, en la fecha en que correspondía en el símbolo, en el ritual, en el tipo. También van a ocurrir esos acontecimientos en la fecha y en el tiempo exacto, así como ocurrieron las fiestas de primavera. Vamos entonces a mirar cómo lo sigue diciendo la siguiente cita. Bueno, aquí vimos algo que ya creo que podemos pasar esta diapositiva porque dice allá en rojo, el autor del Apocalipsis predice el destierro de Satanás y el estado caótico de desolación a que será reducida la tierra y declara que este estado de cosas subsistirá por 1000 años. Allí va a estar Satanás, que estaba representado por Azazel, en el cual fueron transferidos los pecados del pueblo de Dios que los confesó y se arrepintió y Cristo los expió, los echó arriba, murió por nosotros, derramó su sangre, pero ahora son transferidos a Satanás, quien fue el que nos hizo cometer nuestros pecados, los pecados del pueblo de Dios. Así es que vamos a mirar ahora cómo la siguiente cita conecta ahora los 1000 años con los 6000 años. Dice, durante 6000 años la obra de rebelión de Satanás hizo temblar la tierra, como diciendo, acabó después de 6000 años la obra del diablo. Sigue diciendo, él, el diablo, convirtió el mundo en un desierto y destruyó sus ciudades y a sus prisioneros nunca los soltaba para que volviesen a casa. Estos prisioneros son los que ha llevado a la tumba. Nunca los soltó para que volviesen a casa. Durante 6000 años, su prisión, la tumba, esto me lo clarifica, ha recibido al pueblo de Dios y lo habría tenido cautivo para siempre en la tumba si Cristo no hubiese roto sus cadenas y libertado a los que tenía presos. Entonces, esto es el conflicto de los siglos, página 641. ¿Qué pasa después de esos 6000 años? Miren cómo sigue entonces. Durante 1000 años, Satanás andará errante de un lado para otro en la tierra desolada. Aquí está Sacel, pero ya en el antitipo, en la realidad, no el macho cabrío, sino a quien representaba el mismo adversario, considerando los resultados de su rebelión contra la ley de Dios. Así es que, hermanos queridos, yo creo que todo el mundo aquí sabe sumar. ¿Cuánto es 6 más 1? Son 7, ¿verdad? Está hablando de 6000 años primero, principio de la cita, y luego 1000 años que son los años del milenio en el cielo, pero que Satanás estará aquí con sus ángeles para completar la gran semana de tiempo que está prefigurada desde Génesis. Eso sería otro estudio, ¿verdad? Pero yo soy lo que se inscribe
en que el patrón de Dios está establecido a través de toda la Biblia, con el 6 para el hombre y el 7 que implica lo completo, lo acabado, lo perfecto, relacionado siempre con Dios y con el reposo. Siempre el 7 está asociado con el, o no siempre, pero muchas veces asociado con el reposo, desde la semana de la creación con el séptimo día, con los 6 años que se trabajará la tierra y el séptimo debía reposar, con los esclavos trabajando 6 años y el séptimo ser liberados, con el jubileo del 7 por 7, 49 y el año 50. Así es que un patrón de muchos eventos relacionados con 6 y 7. Miremos la siguiente diapositiva. Habla aquí también en este versículo bíblico de que los pueblos, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercancía y comestibles en día de sábado, nada tomaríamos de ellos en sábado ni en día santo. A dejar de cultivar nuestra tierra en el séptimo año, perdonar la deuda, que también el séptimo año se perdonaba la deuda. Y el siguiente texto, el primero fue Nehemías 10:31, este es Isaías 42:7, a fin de que abras los ojos que están ciegos y saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en las tinieblas. Y esto es lo que va a ocurrir en el jubileo, que también se paga la deuda completamente, ¿verdad? Y ya nosotros no tenemos ningún tipo de compromiso en el sentido de deuda, porque nuestros pecados han sido todos perdonados, nuestra deuda por nuestra maldad, también los presos han sido liberados de la cárcel y también se restaura nuestra heredad perdida. El paraíso perdido se restaura. Era todo lo que prefiguraba el jubileo, como vamos a seguir mirando. Él, en la siguiente cita, se habla en Isaías 61:1 de una profecía que Cristo cumplió en Lucas capítulo 4. Dice esta: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová y me ha enviado a anunciar buenas nuevas a los pobres, vendar a los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel. Para proclamar, es el versículo 2, el año de la buena voluntad de Jehová. Esto era el año del jubileo. Vamos a mirar la siguiente diapositiva, entonces, donde aparece el cumplimiento en Lucas capítulo 4 y dice: fue a Nazaret donde se había criado y conforme a su costumbre el día de sábado entró en la sinagoga y se levantó para leer. Se le entregó el rollo del profeta Isaías y cuando abrió el rollo encontró el lugar donde estaba escrito, bueno, lo que leímos, ¿verdad? En Isaías, en Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Esto fueron palabras de Cristo cuando él comienza su ministerio. Algunos lo han asociado que después que Cristo es tentado, baja a Galilea y entonces fue a comenzar su ministerio. Entonces luego fue a Nazaret, donde está esta referencia. Algunos dicen que no fue necesariamente el 27, sino en el año 28 o 29. Lo importante es que cuando Cristo dice eso ahí en Lucas capítulo 4, que fue preanunciado en Isaías 61, Cristo está hablando del jubileo. Pareciera que el año en que Cristo dijo eso era un año de jubileo, porque dice: he sido ungido para dar libertad a los cautivos, poner libertad a los oprimidos, para proclamar el año agradable del Señor, vista a los ciegos y a los que están en prisión, liberarlos. Y eso era todo lo que se hacía precisamente en año de jubileo. Y en la siguiente diapositiva sigue hablando del jubileo. Tal vez podemos obviar allí, solamente leamos lo que está en rojo. Entonces harás resonar. Ah, no, esto es muy importante, debemos leerlo. Miren, miren, dice acá: 6 años sembrarás tu tierra, 6 años podarás tu viña y recogerás su fruto. Pero el séptimo año será para la tierra un completo descanso. Sábado consagrado a Jehová, no sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Después contarás 7 semanas de años, versículo 8, estoy en Levítico 25. Es decir, 7 veces 7 años. De modo que el tiempo de las 7 semanas de años te serán 49 años. Levítico 25:8. Versículo 9 en letras rojas. Entonces harás resonar la trompeta el día 10
del mes séptimo, en el día de la expiación, haréis resonar la trompeta por todo vuestro país. Santificarás el año 50 y pregonarás en el país libertad para todos sus habitantes. Miren, déjenme explicar brevemente esto. Está bastante claro, pero simplemente añadir un comentario. Todos los años, por supuesto, el día 10 del mes séptimo era el día de la expiación, el día del juicio, el día del perdón, Yom Kippur, todos los años. Pero el año del jubileo se celebraba cada 50 años. Pasaban 7 semanas de año, 7 por 7, 49. Entonces, el año 50, cada 50 años era jubileo. Pero lo interesante es que aunque el jubileo no era cada año, sino cada 50, cuando comenzaba el jubileo, se tocaba la trompeta el día de la expiación de ese año 50 y ahí arrancaba el año de jubileo. ¿Están ustedes entendiendo? O sea, el año del jubileo era cada 50 años que se celebraba, pero comenzaba un día de expiación cuando terminaba el proceso de expiación y el sacerdote, el sumo sacerdote, daba la bendición. Entonces, ese año 50 se tocaba la trompeta diciendo, con este trompetazo está comenzando el año 50. Siempre comenzaba el año 50, el día de la expiación. Esto es sumamente importante porque la cita que estamos leyendo dice que los símbolos relacionados con la venida de Cristo deben cumplirse en el tiempo asignado. Pues ustedes van a ver cómo esto se cumple con la venida de Cristo. Miren ahora la siguiente cita. Y cuando Dios derramó la sempiterna bendición sobre quienes le habían honrado santificando el sábado, resonó un potente grito de victoria sobre la bestia y su imagen. Eso es Primeros Escritos, página 285. Ahora miren, entonces comenzó el jubileo durante el cual debía descansar la tierra. Vi que los piadosos esclavos se alzaban triunfantes, eso ocurría el año de jubileo, y victoriosos, quebrantando las cadenas que los oprimían. Ocurría que también los siervos y esclavos se les quitaba las cadenas, mientras sus malvados amos quedaban confusos y sin saber qué hacer, porque los impíos no podían comprender las palabras que emitía la voz de Dios. Entonces dice, pronto apareció la gran nube blanca sobre la que venía sentado el Hijo del Hombre. Cristo viniendo por segunda vez. Al vislumbrarse a la distancia parecía muy pequeña la nube, ¿verdad? El ángel dijo que era la señal del Hijo del Hombre. Hermanos, queridos, cuando Cristo viene y se aparece la nube, que todavía está lejana, pero después podemos ver claramente su figura mientras se acerca a la tierra, allí es que comienza el jubileo que ya vimos en la cita anterior, que es por 1000 años. O sea, el jubileo inaugura la venida de Cristo, o dicho a la inversa, con la venida de Cristo se inaugura el jubileo. Al menos con la nube que se vislumbra, porque luego somos arrebatados en los aires, pero eso no es en el momento que se ve la nube. Eso, como vamos a ver, es unos pocos días después. Pero todo está relacionado con las festividades solemnes. ¿Por qué razón? Porque miren cómo comienza la cita. Cuando Dios derramó la sempiterna bendición, o sea, recuerdan que dijimos que cuando terminaba el ritual del día de la expiación, el sumo sacerdote daba la bendición final. Bueno, y también dijimos que el jubileo comenzaba el día de la expiación. Entonces conecten. No sé si pueden mirar la bendición siendo dada un día de la expiación, cuando fuera, el año que fuera, pero un día de la expiación. Y en esa bendición, como vimos antes, Dios anuncia el día y la hora en que viene su Hijo, pero ya estamos en los acontecimientos ya últimos, ya están ocurriendo los eventos, ya el cielo se ha abierto, ya vemos la nube allá, se oye la voz de Dios anunciando la segunda venida de su Hijo. Dios da la bendición.
Y entonces comienza a verse la nube y allí con la nube, como dice allí en rojo, la parte abajo de la cita en rojo, cuando apareció la gran nube blanca sobre la que venía sentado el Hijo del Hombre. Y ahí justo antes había comenzado el jubileo, concomitantemente con la nube blanca comienza el jubileo. Lo interesante es que el jubileo en el tiempo hebreo comenzaba un día de expiación. Por eso estamos diciendo las fiestas solemnes, el reloj de Dios. Amados queridos, debo decirles que la venida de Cristo ocurre en las festividades solemnes de otoño y están vinculados los eventos que allí ocurren con la bendición que Dios da, como daba el sumo sacerdote, un día de expiación. Cristo, cuando viene descendiendo, da inicio al jubileo que comenzaba en los tiempos hebreos, un día de expiación. El Azazel, que era desterrado, ocurría el día de la expiación y ahí en el jubileo de los 1000 años también Satanás es encadenado y puesto en la tierra desolada. Vean la vinculación de que estas festividades solemnes no son puestas allí porque sí, tienen una función de señalarnos el reloj del mapa profético. Y otra cosa que quiero señalar, el jubileo verdadero, el jubileo de Dios, como ya hemos dicho, es inaugurado con la venida de Cristo. Ahora, antes que venga el verdadero jubileo que se inaugura con la venida de Cristo, el diablo falsificará todo lo que tenga que ver en relación con el segundo advenimiento. Va a falsificar, lo primero que falsifique es el día de reposo, como ya estuvimos mirando lo cerca que está este proyecto 2025 con el proyecto de ley dominical que está al doblar de la esquina. Y va a falsificar el sábado verdadero por el día espurio del primer día de la semana, domingo. Eso es una falsificación que se va a hacer. Otra falsificación que se va a hacer es el derramamiento de la lluvia tardía, el verdadero Espíritu Santo. Dice el conflicto de los siglos, antes que venga el verdadero, habrá una falsificación de un falso espíritu y las iglesias que puedan ser engañadas creerán que ese es el Espíritu de Dios. ¿Ah? También querrá falsificar el diablo el el milenio tan largamente esperado que va a ser en el cielo. Ellos están diciendo que ese milenio va a ser aquí en la tierra. También se va a falsificar, por supuesto, la venida de Cristo, y ese es uno de los engaños capitales. El mismo Satanás se hará pasar por Cristo. Hemos leído esa cita cantidad de veces porque aparece por montones. Pero una cosa que se va a falsificar, hermanos, también, ustedes saben cuál es y ustedes lo están palpando, es el jubileo que se inaugura con la venida de Cristo y que es 1000 años en el cielo. Y se va a falsificar, no, se está falsificando. ¿O acaso el 2025 no es el año del falso jubileo que comenzó el 24 de diciembre del año pasado, del 2024, se extiende por todos estos 12 meses del año 2025 y cierra el 6 de enero del próximo año 2026, con el día de la Epifanía de los que llaman reyes, los santos reyes, en el mundo católico? O sea, si este año que se han abierto las puertas, ¿verdad? De Roma, ya en la Basílica de Roma, y todo el que llegue por aquí, entonces, pues tiene una indulgencia y una bendición especial de Dios, según ellos. Si ya estamos en el falso jubileo, yo le pregunto a la hermandad aquí concentrada en esta noche, ¿será que el verdadero jubileo estará muy lejos? Cuando toda la falsificación es justamente antes de lo verdadero. Y si estamos en el jubileo falso 2025, hermanos queridos, viene zumbando el verdadero jubileo. Y yo no estoy poniendo fecha, solamente estoy diciendo que estamos en el falso, porque el falso se está anunciando con bombos y platillos. Y cada semana hay una celebración en Roma en relación con alguna celebración dentro del año de jubileo. Así es que estamos en el falso jubileo. ¿Qué querrá decirnos esto entonces? Cuando la venida de Cristo inaugura el verdadero jubileo. Deberá entonces el verdadero jubileo estar muy cerca por allí.
Vamos entonces a la siguiente cita que ya ha aparecido otras veces. Asimismo, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico, en el tiempo exacto. Y si estas fiestas de otoño son el reloj que indican que Cristo viene y qué ocurre, qué ocurría en esas fiestas como el día de la expiación, como la fiesta de los tabernáculos que vamos a mirar ahora en el siguiente set, y también como el milenio, los 1000 años, quiere decir, hermanos, entonces que debemos prestar atención a lo que ahora está ocurriendo en el lugar santísimo, porque esto se va a desarrollar tan pronto termine el tiempo de gracia, o sea, el día de juicio ya literal, no simbólico, que nosotros estamos experimentando. Miren, aquí dice la siguiente diapositiva: pero el día 15 del mes séptimo, cuando hayáis almacenado los productos de la tierra, celebraréis la fiesta de Jehová durante 7 días. El primer día será una fiesta sabática, sabatón quiere decir un sábado ceremonial, y el octavo día será una fiesta sabática. Se usa el mismo término allá hebreo, sabatón, no Shabbat, que era solamente usado para el séptimo día. Cuando aparece allí sábado, sabático, se usa otro término, otro vocablo, como sabatón, por ejemplo, en este caso. Entonces, aquí está hablando ahora que después del día 10, que era la fiesta de la expiación, el día de la expiación, 5 días después, 5 días después, en el mismo mes séptimo, entonces comenzaba la fiesta de los tabernáculos o las cabañas, pero duraba realmente 8 días. 7 días tenían ellos la fiesta de las cabañas, pero se le añadía un octavo día de una celebración especial y se abstenían de trabajo secular, aunque se comía, ¿eh? También tenían dos sábados en esta fiesta, dos sábados ceremoniales, el primer día y el octavo día, de acuerdo a lo que dice Levítico 23:39 y el versículo 40: el primer día tomaréis para vosotros frutos de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y de sauce de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios durante 7 días. Era la fiesta de gran regocijo. Ahora yo les quiero preguntar, hermano, con honestidad: ¿estamos en fiesta de regocijo o estamos afligiendo nuestras almas porque estamos en el día antitípico o verdadero o literal de la expiación? ¿En cuál de las dos fiestas estamos? Particularmente, en lo personal, le pongo mucha atención a el día de la expiación cada año. Y acá en casa ayunamos ese día. Por ejemplo, este año, el día de la expiación cae el día 2 de octubre, al atardecer, ¿verdad? Que ya entraría ahí el día 3. Jueves, creo que es jueves 2 de octubre. Entonces, a la puesta de sol, entra ya el día 3 y de acuerdo al calendario hebreo, ese es el día de la expiación. ¿Saben por qué ayuno, hermanos queridos, ese día? Porque recuerdo que el Señor dice que debían afligir sus almas y hacer un recuento de nuestras vidas, porque aunque el día de la expiación hoy no es un día de 24 horas, sino un periodo que ya comenzó y está avanzando y pronto terminará. No sabemos si los vivos ya han comenzado el juicio o está a punto de comenzar, pero en lo personal me gusta tomar ese día para, para estar en comunión con Dios. Pero es la fiesta en la cual nosotros tenemos que estar, porque la otra que viene 5 días después del día literal en que corresponde, es una fiesta de algaraza, de algarabía, de regocijo. ¿Ah? Y nosotros estamos es afligiendo nuestras almas, y usted no sale de una fiesta que no está concluida para la otra que no tiene exactamente, vamos a decir, el mismo mecanismo en cuanto a su celebración. Pero sencillamente lo dejamos con esa inquietud para que estudien e investiguen. Ahora, ¿cuándo
viene la fiesta ya de las cabañas o la fiesta de los tabernáculos de manera literal. Es lo que vamos a ver en las próximas diapositivas. Desde el cielo se oye la voz de Dios que proclama el día y la hora de la venida de Jesús y promulga a su pueblo el pacto eterno. ¿No? Recuerden que esta es la bendición que es dada desde el cielo y se daba por el sumo sacerdote en el ritual judío el día de la expiación. Ahí mismo el Señor anuncia el día y la hora de su venida y anuncia el pacto eterno. Sus palabras resuenan por la tierra como el estruendo de poderosos truenos, y cuando la bendición es pronunciada sobre los que honraron a Dios santificando su sábado, se oye un inmenso grito de victoria. Entonces comenzó el jubileo, durante el cual la tierra debía descansar. Después que ya el Padre anuncia el día y la hora, se da la bendición, ya han sido levantados en la primera resurrección los que murieron en el mensaje del tercer ángel, ya la nube aparece y ahí entonces dice que comienza el jubileo. Entonces Jesús se ubicó en la nube que lo llevó hasta el este, desde donde apareció primeramente a los santos que estaban sobre la tierra. La pequeña nube negra, que era la señal del Hijo del Hombre, ya descendiendo, ¿verdad? Mientras la nube pasaba del lugar santísimo hacia el este, lo que requirió cierto número de días, la sinagoga de Satanás adoró a los pies de los santos. Aquí nosotros podemos inferir, porque no podemos decir, que cuando se anuncia la bendición de Dios, se anuncia el día y la hora y se da el pacto eterno, y entonces aparece la nube a distancia, la nube primero negra, y allí comienza el jubileo. Y entonces dice que ese anuncio de la venida de Cristo se da por el Padre hasta que aparece ya en el este visible cierto número de días en lo que Cristo pasó del lugar santísimo hasta el este, donde se hace visible cierto número de días. Y allí la sinagoga de Satanás adoró a los pies de los santos. Yo me pregunto, ¿será ese cierto número de días desde el día 10 que se da el anuncio hasta el día 15 que comienza la fiesta de las cabañas o tabernáculos, que duraba 7 días o específicamente 8 días? Bueno, interesante. No sé si me están siguiendo, porque si todo se cumplirá en el tiempo asignado en el ritual simbólico, he puesto la cita varias veces, porque dice todo lo que va a ocurrir al fin del tiempo está programado en el reloj de Dios de las fiestas solemnes de otoño. Si es que la venida de Cristo es para otoño, en el año que fuera. Entonces, si está diciendo que esta bendición, el anuncio que da el Padre, el anuncio del día y la hora que da el Padre, el pacto eterno que da el Padre, y Cristo entonces pasa del lugar santísimo a el este, donde se hace visible, y cuando se ve la nube, comienza el jubileo en el cual debía descansar la tierra. Jubileo no es lo mismo que la fiesta de los tabernáculos, ¿eh? El jubileo es 1000 años, pero el antitipo de la fiesta de los tabernáculos es lo que vamos a mirar a continuación. Y desde que se da este anuncio hasta que ya nosotros somos levantados, pasan cierto número de días. ¿Será del día 10 al día 15? Vamos a mirar la siguiente cita. Juntos, y miren por qué lo decía, juntos entramos en la nube. La nube que apareció, cuando aparece entonces nosotros somos levantados. Y durante 7 días fuimos ascendiendo al mar de vidrio, donde Jesús sacó coronas y nos las ciñó con su propia mano. Qué hermoso va a ser eso. Nos dio también arpas de oro. Nos dio también palmas de victoria. Cuando llegamos ahí a la frontera, ya a la entrada del mar de vidrio, todavía no se han abierto las puertas, espérense, pero ya esto está hermoso, hermano. ¿Y por cuánto tiempo es ese viaje? 7 días, dice la cita. Le pregunto al auditorio, ¿cuántos días era la fiesta de celebración con palmas de victoria? 7 días. Todo era una figura, por eso se llaman aquellas fiestas tipo. Y la realidad se llama antitipo, o sea, lo literal, la realidad, lo que se cumple con Cristo, no con el símbolo de corderito, no con las gavillas, no, ya con la realidad, con la realidad. Pero ustedes dirán, pero usted dice que la Biblia dice en Levítico 28 que los tabernáculos
En Levítico 23 son 8 días. Aquí dice que el viaje es de 7 días. Bueno, los tabernáculos son 7 días y se le añadía un octavo día que era de gran celebración. ¿Y ustedes saben qué pasa, hermanos, después de los 7 días? ¿Saben qué pasa después de los 7 días? Vamos a la siguiente cita. La fiesta de las cabañas no era solo una conmemoración, sino también un tipo o figura, o sea, un símbolo de algo, una figura de la realidad que vendría. No solamente señalaba algo pasado, la estada en el desierto, sino que además, como la fiesta de la mies celebraba la recolección de los frutos de la tierra y apuntaba hacia algo futuro, el gran día de la siega final, cuando el Señor de la mies mandará a sus segadores a recoger la cizaña en manojos destinados al fuego y a juntar el trigo en su granero, en aquel tiempo todos los impíos serán destruidos. Interesante. Vamos a la siguiente cita. Por eso en Apocalipsis 14, el mensaje del tercer ángel, después del mensaje del tercer ángel, lo que viene es la mies que es recogida, ¿verdad? Por Cristo, con la hoz aguda, y también los perdidos que son simbolizados por las uvas que se pisan, ¿verdad? Indicando su perdición. La fiesta de las cabañas no era solamente una conmemoración, dijimos. Entonces, esta cita dice, la fiesta de las cabañas era la reunión final del año. Dios quería que en esta ocasión el pueblo reflexionara en su bondad y misericordia. Todo el país había estado bajo su dirección y recibiendo su bendición día y noche. Su cuidado se había ejercido de continuo. El sol y la lluvia habían hecho fructificar la tierra, ya que ha caído la lluvia temprana y la tardía. Se había recogido la cosecha de los valles y llanuras de Palestina. Se habían juntado las olivas y guardado el precioso aceite en vasijas. Las palmeras habían dado su provisión. O sea que como la cosecha había sido buena y abundante, ahora había regocijo. Ya aquí nadie tenía por qué estar triste. Igual ocurre en estos ritos que anunciaban la realidad. Hermanos amados, nosotros ahora sí tenemos la preocupación de nuestras vidas pecaminosas, todas las cosas que tenemos que corregir, experimentar reavivamiento y reforma, seguir a Cristo donde quiera que va, pedir auxilio en nuestras vicisitudes y echar la guerra, como decía la cita, mientras Cristo está en el lugar santísimo. Nosotros aquí también debemos pelear en el sentido espiritual por vencer nuestros malos hábitos. Pero cuando llegan las cabañas, aquí todo es alegría porque ya no hay pecado. Ya totalmente los justos han sido redimidos. Eso no ha llegado todavía. Esos son los 7 días de vuelo hacia el cielo después que nosotros tengamos la conclusión de todos estos eventos que le anteceden a la fiesta de las cabañas. Ahora, vamos a la siguiente cita que aparece allí y aún a la siguiente más. Vamos a saltarnos esa mientras y damos a la siguiente. Pero vosotros tendréis una canción como la noche en que se celebra una fiesta sagrada. Algunas Reina Valera versiones dicen como noche en que se celebra Pascua, pero la traducción está incorrecta. Como noche en que se celebra fiesta sagrada, tendréis alegría de corazón como al son de la flauta. Viene al monte de Jehová, a la roca de Israel. Y eso era lo que pasaba en las cabañas, la fiesta de los tabernáculos. Es la fiesta de júbilo. La fiesta de las cabañas es la fiesta de la celebración después que terminó nuestro devenir por esta tierra. No ha llegado, hermanos. No ha llegado. Nosotros estamos en expiación. Esta era la fiesta de flauta al son de alegría, la que celebraremos en los 7 días. Pero quiero llegar a una cita, bueno, creo que está un poquito más adelante, pero les adelanto que el octavo día es la celebración en el cielo. 7 días de viaje y el octavo día, tal y como ocurría en el símbolo hebreo, es entonces cuando viene la coronación y cuando se nos dan estas arpas y esta corona, cuando entramos ya, cuando las puertas se abren y entonces entramos a la Jerusalén celestial. Aquí aparece algo interesante que tal vez en una segunda parte de este tema que también tenemos
que habla de que la voz de Dios trae liberación. Ustedes saben que la profecía señala que el hombre de pecado perseguiría a la mujer por tiempo, tiempos y medio tiempo, equivalentes a 1260 años proféticos o días proféticos, que son años literales. Y eso aparece en Daniel 7:25, también en Apocalipsis, donde a la mujer se le dan las alas de águila y va al desierto para que allí sea sustentada por tiempo, tiempos y medio tiempo. Esta palabra que aparece tanto en Apocalipsis, cuando la mujer huye, en Apocalipsis 12 y en Daniel 7:25, es para tiempo. La palabra que aparece es idán, palabra aramea, que quiere decir duración de tiempo, tiempo o periodo fijo, un año. Pero en Daniel 7, cuando habla de que después de la dispersión del pueblo santo, que Daniel le pregunta, ¿y por cuánto será esto? Y entonces se le dice otra vez, tiempo, tiempos y medio tiempo. No es la misma palabra idán, que quiere decir un tiempo fijo o una duración de tiempo particular. Aquí la palabra que se usa es moed, en Daniel 12:7, de una palabra hebrea, mientras que idán es arameo. Y quiere decir lugar de reunión, asamblea, tiempo señalado, festividad religiosa anual, solemne o solemnidad religiosa relacionada con las fiestas sagradas. Y esto en el contexto, en Daniel 12, de que esos periodos están asociados con el fin del tiempo de gracia, la persecución final del pueblo de Dios por tiempo, tiempos y medio tiempo, entiéndase 42 meses o 1260 días literales o 3 años y medio literales, porque la palabra es moed y está asociada a que la liberación final tiene que ver con festividad religiosa anual, solemne o una solemnidad, de acuerdo a la concordancia diccionario Strong, con los números que aparecen allí. Quiere decir que también esto refuerza la idea de que las festividades de otoño están conectadas con los eventos finales que está anunciando la profecía, o que los eventos de la profecía están conectados con celebraciones especiales ya señaladas, como el día de la expiación, como la fiesta también de los tabernáculos. Miren entonces cómo se habla allí de la celebración en el cielo, en la siguiente cita, al día siguiente. Estamos leyendo la siguiente diapositiva. Al día siguiente, después de esa cita, cuando oyeron que Jesús venía a Jerusalén, la gran multitud que había venido a la fiesta tomó ramas de palmera y salió a recibirle, y le aclamaban a gritos: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Eso fue una actividad muy gozosa, muy festiva, la entrada de Jesús a Jerusalén. ¿Y cómo la celebraron? Con ramas de palmera, lo que ocurrirá también en la fiesta de las cabañas o tabernáculos. Esa celebración gozosa no ha llegado, hermanos. Nosotros podemos anticiparla, claro que sí, pero no olviden que donde estamos es en el lugar santísimo, en la fiesta de la expiación. La siguiente dice: después de esto miré y he aquí una gran multitud de todas las naciones y razas y pueblos y lenguas, y nadie podía contar su número. Están de pie delante del trono y en la presencia del Cordero. Llegamos al cielo, vestidos con vestiduras blancas y llevando palmas en sus manos. Apocalipsis 7:9. Aclaman a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono, y al Cordero. Todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, gloria, sabiduría, acción de gracia, honra, poder y fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Se cita Apocalipsis 7:10. Entonces, miren ahora qué pasa, hermanos, después de los 7 días de viaje. Y ya estamos terminando. En 2 minutos terminamos. En cada lado del carro nebuloso hay alas. Esto es subiendo los 7 días. Recuerden que es un viaje de 7 días. Y debajo de ellas ruedas vivientes. Y mientras el carro asciende, las ruedas gritan: santo. Y las alas al moverse gritan: santo. Y el cortejo de los ángeles exclama: santo, santo, santo es el Señor, Dios el Todopoderoso. Y los redimidos exclaman: aleluya.
mientras el carro se adelanta hacia la nueva Jerusalén. Llegamos, terminaron los 7 días. ¡Qué glorioso! Pero dice, antes de entrar en la ciudad de Dios, el Salvador confiere a sus discípulos los emblemas de la victoria y los cubre con las insignias de su dignidad real. Eso es aquí a la entrada. Entonces, ¿cuáles son esas insignias reales que nos otorga nuestro amado Cristo Jesús, nuestro Salvador? Dice aquí la parte roja, sobre la cabeza de los vencedores, Jesús, él mismo y no otro. Jesús coloca con su propia diestra la corona de gloria. Cada cual recibe una corona que lleva su propio nombre. Aleluya, hermanos amados. Qué lindo va a ser esto. Hago un alto aquí porque yo, igual que la hermana Arely, me emociono. Ustedes se imaginan Cristo uno por uno. Esa gran multitud. Nadie está apurado, nadie está cansado. Tenemos cuerpos restaurados. Ya lo mortal fue cambiado en inmortalidad. Ya lo corruptible ha sido cambiado en incorrupción. Tenemos todo el tiempo y toda la eternidad para gozarnos y nadie tiene ninguna dolencia, ninguna sensación humana de cansancio, hambre, sed. No, somos pacientes y Él va uno por uno. Nos otorga nuestro nombre nuevo y Él con su mano nos pone corona en nuestras cabezas. Y yo creo que tendremos la oportunidad de abrazarlo también. Y la inscripción en la corona, santidad a Jehová. A todos se les pone en la mano la palma de la victoria y el arpa brillante. Luego que los ángeles que mandan dan la nota, todas las manos tocan con maestría las cuerdas de las arpas. Señor nos dará el don de ser músicos, todos allí tocando hermosas melodías y produciendo dulce música en ricos y melodiosos acordes. Dicha indecible estremece todos los corazones y cada voz se eleva en alabanza de agradecimiento al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio para siempre jamás. Apocalipsis capítulo 1, versos 5 y 6, tomado del Conflicto de los Siglos, páginas 628 y en inglés 645. Hermanos, esto es el octavo día. Después de los 7 días de viaje, entonces el octavo día, para completar los 8 días de la fiesta de los tabernáculos o cabañas, es esta hermosa ceremonia, encuentro personal con Cristo de cada salvado. Allí también la cita sigue explayándose, dice que ahí está el encuentro de los dos Adanes. Cristo se encuentra con el Padre de nuestra raza, se da un abrazo, Él cae posternado a los pies de Cristo, pone sus coronas a sus pies. Eso es sumamente conmovedor. Y esta es la fiesta real de las cabañas, los tabernáculos, la real. 7 días de viaje y un octavo día de algaraza, de trompetas, de gozo con la presencia de nuestro Señor Jesús, conduciéndonos dentro de la Nueva Jerusalén, porque el viaje nos puso ahí en el mar de cristal a las puertas, pero luego se abren las puertas y entonces el octavo día es dentro y ocurre esta hermosísima ceremonia que nosotros no nos vamos a cansar allí para nada. Y allí se completa el ciclo del antitipo de la fiesta de los tabernáculos. Y entonces, por supuesto, está corriendo ya los 1000 años, que es el antitipo de lo que era la fiesta de expiación, donde se llevaba a Azazel, ¿verdad? Y que representa entonces ya de manera literal los 1000 años en el cielo. O sea, la fiesta de las cabañas está representada por los 7 días de viaje y el octavo día de celebración, mientras que los 1000 años representa cuando a Azazel ya se le quita su poder y se le envía al desierto. Así es que estas fiestas de otoño están claramente señalando los eventos a partir de ahora, donde se está celebrando el juicio y la expiación. Y entonces luego de ello vienen los acontecimientos que, aunque ya Cristo, cuando por ejemplo venga en gloria, ya no estará en el lugar santísimo, pero de acuerdo a lo que hemos
estudiado, la bendición será un día que corresponde a día de la expiación, y entonces también la venida de Cristo comienza en un año de jubileo. Cristo viene un año de jubileo. ¿Cuándo será? No sabemos, pero creemos que será pronto, porque ya estamos mirando el falso jubileo y también estamos mirando vestigios de la falsificación de la lluvia tardía y también la falsificación del día de reposo, del sábado a el reposo espurio, que es el primer día domingo, el primer día de la semana. Así es que, hermanos, alistémonos porque nuestra redención se acerca. Creemos que estamos a las puertas mismas de estos grandes eventos, mientras tenemos que poner nuestra vista en Cristo, que ahora mismo donde está es en una fiesta de otoño que se llama expiación. Decimos fiesta porque nosotros creemos que allí también se va a consumar nuestra redención cuando se fije nuestro nombre en el libro de la vida, y el que es justo y santo seguirá siendo así por siempre. Dios bendiga a su pueblo, y que este estudio que ustedes pueden ampliar pueda también entonces servirle de motivación para conocer en más profundidad lo que habrá de acontecer pronto. Maranata, Cristo ya viene.